El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Esto es Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Hoy, para quienes no cuentan con la compañía de su padre, no debe ser un día muy alegre. Imaginen ahora que su padre no esté con ustedes porque fue asesinado y que además ustedes tengan versiones tan contradictorias sobre las causas de su fallecimiento. Esa angustia es la que seguramente hoy debe vivir la familia Gabela. Esta noche vamos a tratar de desenredar los hechos, a conectarlos entre sí y presentárselos a ustedes para que saquen sus conclusiones. Los puntos claves de este caso son los siguientes. Primero, el general Jorge Gabela, en el año 2008, como comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se opuso a la compra de 7 helicópteros Druff de procedencia india, de los cuales se han caído 4. Segundo, el general Gabela fue relevado de su cargo. Su sucesor autorizó la firma de los contratos y ya como general en servicio pasivo denunció que esos helicópteros no eran convenientes para el país. Tercero, el general Gabela también denunció que fue amenazado por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Luego apareció una conversación telefónica en la que el general le advertía a un coronel de la FAE que sabía que lo estaban persiguiendo y que si algo le sucedía a él o a su familia, la responsabilidad caería sobre ellos. Cuarto, Jorge Gabela fue asesinado dentro de su vivienda en circunstancias extrañas que aparentaban un hecho delincuencial común. Sin embargo, más tarde se halló una supuesta orden de trabajo para que oficiales de inteligencia de la FAE realicen un robo en el hogar de los Gabela. Y quinto punto, el gobierno contrató una agencia de investigación brasileña para que determine las circunstancias y los hechos en que sucedió el asesinato del general Gabela. Ese informe estableció responsabilidades con nombres y apellidos de quienes violaron derechos humanos. Sin embargo, al momento de su presentación le pidieron al director de la empresa que elimine páginas del informe. Él lo hizo, pero no aceptó firmarlo. El señor Roberto Mesa debió llegar esta noche a Ecuador y mañana mismo podría esclarecer este asunto. Ahora les presentamos todos los hechos, paso a paso, tal como ocurrieron. Eran las 2 de la madrugada del 19 de diciembre de 2010 cuando el general José Fernando Gabela Bueno se desplomaba en el suelo por un disparo. El general retirado de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se había levantado al escuchar ruidos en el vestíbulo de su casa, ubicada en la ciudadela privada Tornero del Río, en la vía San Borondón. 2 sujetos habían aprovechado el ingreso de su hija a la urbanización para entrar hasta la casa, donde descargaron el arma en su contra. La bala alcanzó su cuello, provocando lesiones en su columna y pulmones. Herido de gravedad, fue trasladado hasta el Hospital Luis Bernaza, en el centro de Guayaquil, en donde el general fue sometido a 2 operaciones. Sin embargo, 10 días después, falleció a las 10 de la mañana. Que fue víctima de lampa común, que habían intentado robarle a la hija, que como padre la había intentado salvar. Fueron algunas de las hipótesis iniciales sobre el posible móvil del crimen. Y sale el padre de la chica defenderle de la agresión que realizan disparos de arma de fuego. Sin embargo, había un pequeño detalle que mantenía intranquilos a sus familiares y que les hacía sospechar que, posiblemente, había más detrás de su muerte. Por dar versiones a la prensa sobre helicópteros, aviones de la Fuerza Aérea, que investigue y se aclare lo que le ha sucedido a mi esposo. Creo que todavía tenemos que tener esperanzas, que existe justicia en este país.
Jorge Gabela, aviador graduado de la Escuela Superior de Aviación Cosme Renela en 1976, ascendió a la comandancia de la FAE el 17 de enero de 2007. Héroe del Paquilla, 3 veces elegido como Top Gun, mayor distinción que da la FAE a sus pilotos de guerra, recibió 9 condecoraciones militares al mérito. Sin embargo, los problemas iniciaron precisamente durante su ejercicio de la comandancia. Posterior al bombardeo de Angostura, el gobierno ecuatoriano comenzó los trámites para la adquisición de una plantilla de helicópteros multipropósitos para el ala de combate número 22 en Guayaquil, una negociación que estuvo acompañada de la polémica. Los HAL-DRUF son helicópteros indios de tipo multifunción, principalmente fabricados para uso militar y con la posibilidad de las variantes de guerra antisubmarina y de ataque. Aunque sus especificaciones dicen que son capaces de volar a más de 8.000 metros de altura y tenían un competitivo precio unitario menor que el de otras ofertas en un 15%, los DRUF se han visto envueltos en polémicas por su desempeño y seguridad. Algunos de los adquirientes han experimentado episodios de aterrizaje forzosos, desperfectos en componentes del rotor de cola, colisiones y accidentes. Que antes de que haga estudio la Fuerza Aérea, su comité de contrataciones lo hizo Chile. Ellos habían hecho un estudio acerca de los helicópteros DRUF en Chile, ¿sí? Y aquí habla claramente y dice, uno de los ítems, dice que en el marco del proyecto Fénix, que consideraba la adquisición de un helicóptero multipropósito para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, el helicóptero HAL-DRUF de la India es el que obtuvo el peor puntaje debido a su mala relación técnico-económica. Aún así, los DRUFs fueron ofertados al país en 2 ocasiones por la compañía Hindustan Aeronautics Limited, y en su condición de comandante de la FAE, el general Gabela se opuso a su compra. El día que mi esposo recibe la documentación, quiero que quede claro, recibe la documentación del ministro de Defensa de ese entonces, Wellington Sandoval, con respecto a las anormalidades de esos helicópteros, y del viceministro de Justicia, señor Miguel Carvajal, ¿sí? Mi esposo, ese mismo día, coge la documentación y se la pone en la mesa al comité de contrataciones, ¿sí? Ese fue el mayor pecado para el comité de contrataciones. Desde ese día comenzaron a perseguirlo con documentos. No fue hasta después de su renuncia que el contrato por la compra de los 7 helicópteros DRUF fue finalmente aprobada. El comité de contrataciones invitó al concurso a las compañías que estaban registradas en la FAE. Así fue que participaron Hindustan Aeronautics Limited, Elibit System, Eurocopter y Kazan. El contrato fue adjudicado a HAL por unanimidad tras concluir que era la única propuesta que cumplía los requisitos establecidos en las bases, y la firma oficial se produjo en agosto de 2008. Pero la polémica se agudizó después de que, en plena presentación de la flamante adquisición, uno de los helicópteros se precipitó a tierra. Tras la renuncia de Gabela ocurrida el 9 de abril de 2008, el general Rodrigo Borges asumió la comandancia de la FAE, y tras la renuncia de Wellington Sandoval ocurrida también el 9 de abril, Javier Ponce asumió el Ministerio de Defensa. Así, el 5 de agosto de 2008, el ministro de Defensa y Juan Cortés, presidente de Sumil CA, representante de HAL en Ecuador, firmaron el contrato por $45.2 millones, 30 de anticipo y 15.2 en 10 cuotas anuales, desde 2009 hasta 2018. Sumada la tasa para diferir el pago, el contrato era de un total de $50.7 millones. Las aeronaves fueron presentadas con la pompa correspondiente el 27 de octubre de 2009 en la base aérea Mariscal Sucre de Quito, durante la celebración militar por los 89 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Cada de los 7 helicópteros DRUF indios marca un nuevo camino en la aviación de rescate, con capacidad para 14 pasajeros o 3 camillas y tecnología aérea de punta. Estamos elevando rápidamente nuestra capacidad de búsqueda, rescate y apoyo a la comunidad en casos de emergencias, desastres naturales.
Pero minutos después, el nuevo camino en la aviación se precipitó a tierra. Los dos tripulantes, el piloto Luis Armas y el copiloto Iván Abril, sobrevivieron. Pero en definitiva, ese primer accidente fue el que prendió, por así decirlo, las señales de alarma. El 4 de enero de 2010, el asambleísta de Sociedad Patriótica Fausto Cobo oficializó el pedido de juicio político en contra del entonces ministro de Defensa, Javier Ponce, por presuntas irregularidades en la compra de los helicópteros. 3 días después, el Consejo de Administración Legislativa calificó al trámite el pedido. El 3 de febrero de 2010, Gabela se presentó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, al igual que su sucesor Rodrigo Borges. Y cuando el uno entraba y el otro salía, ocurrió una escena que llamó la atención. ¿Qué fue lo que le dijo el comandante de la FARC, Rodrigo Borges, al ex jefe de esa rama, Jorge Gabela, cuando terminó su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea? Ya vamos a ver lo que te pasa, no puedo decir la otra palabra. El general Borges te va amenazando y va diciendo ya vas a ver lo que te pasa, está hijo de algo. Durante su intervención en la Asamblea, Gabela dejó documentación que había recopilado sobre los DRUF y además denunció que era objeto de persecución. También estaba siendo perseguido físicamente, por cuanto, asimismo, por personal de Fuerza Aérea, me notificaron, mi general, le estamos siguiendo. Entonces, yo le llamé al señor coronel Vargas, jefe del Departamento de Inteligencia del Comando de Operaciones de Área de Estación Guayaquil, y le dije, me acaban de indicar que me están persiguiendo. Te voy a seguir una confesión judicial porque no estás cumpliendo con lo que dice la ley. Lo que están haciendo es ilegal. El 11 de febrero de 2010, el pedido de juicio político en contra del ministro Ponce fue archivado. Pasaron los meses y a finales del año, Gabela fue asesinado. Le dispararon el 19 de diciembre y murió el 29 de diciembre de 2010. El 2 de marzo de 2011 se dieron las primeras 4 detenciones de sospechosos: Julio Sánchez alias Cianca, Máximo Torres, Teófilo Melendres y el cabo de policía Mario Mendoza. Este último fue desvinculado del caso luego que las investigaciones determinaran que él únicamente había comprado el teléfono que estaba implicado en una de las bahías de Guayaquil. Posteriormente, el 27 de junio de 2011, Tyron Terán Tomalá, conocido con el alias de Volante, fue capturado. Él era quien había vendido el teléfono. En julio de 2012, el 10º Tribunal Penal de Guayas sentenció a 25 años de reclusión especial a Tony Terán Tomalá, Julio Sánchez Alavarría y Jaime Arias, luego de determinar que fueron los autores del crimen del general Jorge Gabela Bueno, mientras que a Omar Melendres le dieron 12 años y medio de cárcel por cómplice y a Máximo Torres Tutibén 2 años por encubridor. Sin embargo, esta respuesta no satisfizo a la familia del general Gabela. Existen otros autores intelectuales que hay que investigar. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿a quién estorbaba mi esposo? Por decreto ejecutivo, el entonces presidente Rafael Correa ordenó la creación de un comité interinstitucional para la investigación de la muerte del general Gabela. Esto ocurrió el 3 de octubre de 2012. Ese comité estuvo integrado por un representante del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Coordinación de Seguridad, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior y Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión. Hasta el momento, al menos 16 autoridades han pasado por ese comité sin que las cosas cambiaran mucho. Entre las atribuciones que confería el Decreto Ejecutivo 1317 al comité estaban recopilar información de cualquier naturaleza que aporte a la investigación y entrevistar a las personas que pudieron tener conocimiento de los hechos denunciados en el país o en el exterior, acceder a los archivos y documentos, incluso aquellos que se encuentren protegidos con carácter de secreto, confidencial, reservado u otro, siempre que tengan relación con los objetivos del comité y previa desclasificación, y practicar visitas, inspecciones, sesiones de trabajo o cualquier otra actividad que considere pertinente. Incluso en el último punto se daba potestad para contar con peritos y expertos que les ayudaran en el análisis técnico.
Asimismo, se estipulaba que este debía entregar al presidente de la República un informe final con el pronunciamiento definitivo sobre la investigación, en donde se adjuntaran todos los documentos, denuncias y actas de testimonios y criterios técnicos especializados, que en caso de desprenderse responsabilidades de carácter civil, administrativo o penal, el propio presidente remitiría el informe a la correspondiente autoridad competente, y que, una vez que el Ejecutivo analizara el contenido del informe final, lo pondría en conocimiento de toda la ciudadanía y sería de acceso público. La familia solicitó que las pericias las hiciera un ente independiente, por lo que el Estado convocó a concurso. Consultoría Pericial, al mando del argentino Roberto Mesaniela, se hizo cargo de las investigaciones. La empresa había hecho otros peritajes y consultorías para el gobierno, entre ellos los casos de Damián Peña, caso Restrepo, la muerte de Bosco Huizuma, entre otros. Por ello, el Estado pagó $78.000. En noviembre de 2013, Patricia Ochoa, viuda de Gabela, presentó a la Comisión de la Asamblea el audio de una llamada que Gabela había referido en su comparecencia a la Asamblea de 2010. Mi general, buenas tardes, coronel Roberto Vargas, mi general. Ordene usted devolviéndole su llamada, mi general. Tú anda a mi casa, entra a mi casa y ve lo que tengo. Los que me van a seguir a mí y a mis hijos, sí, no quiero que estén a 2 a 3 cuadras, quiero que estén a un paso. Sí, que estén a un paso. Si algo me pasa a mí, si me asalta o peor o cualquier situación, los culpables son ustedes. Pero mientras el caso caminaba a paso lento, el 20 de febrero de 2014 un nuevo hecho lo trajo de vuelta a la opinión pública. Un segundo DRUF se accidentó en Huigra, provincia de Chimborazo. Se trataba del helicóptero presidencial, el 601. 3 personas fallecieron: el capitán Héctor Caicedo, el teniente Jorge Flores y el sargento Cristian Hunda. Y le sobrevivió el capitán Fabián Pasos. La Junta Investigadora ya se ha desplazado a la zona. El propio piloto, gracias a Dios, se encuentra con vida y será una fuente fundamental de información. El 13 de enero de 2015, un tercer DRUF se accidentó, esta vez en el sector de Chongón, suroeste de Guayaquil. Y a pocos días de lo ocurrido, un 28 de enero de 2015, un cuarto helicóptero se estrelló en el Tena, provincia de Napo, dejando a sus 4 ocupantes heridos. El 3 de febrero de 2015, la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, presentó en rueda de prensa el informe de pericias forenses. El crimen del general Gabela está no relacionado con las denuncias públicas en relación a la adquisición de los helicópteros DRUF. El robo a Sofía Gabela tuvo como consecuencia la muerte del general Jorge Gabela Bueno, siendo este el verdadero móvil del crimen. Ese mismo día, el perito Mesa aseguraba en una entrevista a Diario El Comercio que él había entregado sus conclusiones en septiembre de 2013, que era cierto que la Comisión Interinstitucional pidió que se eliminaran 35 páginas con mucha información valiosa y que asesores de los ministerios de Defensa y del Interior pidieron que no se tocaran temas sensibles, como el de los DRUF y el de la responsabilidad de la policía. El capítulo fundamental, porque era prácticamente todo un capítulo, era el de responsabilidades y el tema de las observaciones técnicas que se hacían a toda la investigación y todo otro capítulo referido a unas pruebas que nosotros hicimos dentro de la investigación. Hubieron errores en la parte de pericias, en conclusiones, en algunas pericias que se realizaron durante la investigación llevada a cabo por la Fiscalía. De manera general, a pericias, por ejemplo, balísticas, que vinculaban casos que a nuestro modo de ver no tenían absolutamente nada que ver. Y un par de días después, Consultoría Pericial en su página de Facebook publicó un comunicado de 6 puntos en el que aclaraban, entre otras cosas, que nunca dijimos bajo ninguna circunstancia que el informe se haya mutilado o falseado. Lo que sí nos consta es el pedido de eliminación formulado que no fue aceptado por nosotros. Y lo que pedimos es que se muestren las conclusiones con la firma del responsable y las demás hojas con las humillas respectivas.
Impresionante cómo maltratan la noticia, cómo juegan con la verdad. Me refiero al caso de los DRUPs. Ahora resulta, tratan de posicionar que hubo irregularidades en la compra. Van 4 que se caen. Los 2 primeros accidentes, sin lugar a dudas, fueron falla humana. Ya está más que comprobado. Y se está investigando qué sucedió con los otros 2. En esa misma sabatina en la que el expresidente Correa criticó el tratamiento que la prensa le daba al tema, cuestionó que se tratara de asociar la muerte de Gabela con la compra de los DRUF. Por eso, en ese mismo enlace, anunció los nombres de quienes conformaron la Junta de Defensa Nacional, es decir, quienes estuvieron a cargo del contrato. Javier Ponce, en aquel entonces ministro de Defensa Nacional. Roberto Murillo Cabagnaro, delegado del Ministerio de Finanzas. José Valencia, delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Monseñor Hugo Reynoso Luna, representante del Arzobispo de Quito. John Arroyo Jacome, delegado del Banco Central del Ecuador. Vinicio Vaquero Ordóñez, representante de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. General de División Fabián Varela Moncayo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. General de División Luis Ernesto González Villarreal, comandante general de la Fuerza Terrestre. Brigadier General Rodrigo Borges Flores, comandante general de la Fuerza Aérea. Contraalmirante Livio Espinosa, comandante general de la Fuerza Naval. General de División Carlos Morales San Martín, director ejecutivo. Doctor Mario Cisneros Ayllón, secretario general, abogado. Asistentes: Doctor Gonzalo Machado Arroyo, asesor jurídico. Doctor Ramiro Aguirre Álvarez, jefe de contratos. Y posteriormente le dio paso a la entonces ministra de Justicia, Ledy Zúñiga. Presidente, efectivamente, ante las dudas que quisieron generar estos peritos que ahora hacen sus comentarios a través de una página de Facebook, porque han dicho que ya no van a dar más declaraciones a la prensa porque hemos demostrado con un acta de entrega-recepción, presidente, un acta que fue firmada, como aquí dice, libre y voluntariamente, aceptando las condiciones del contrato. Este documento pague la consultoría y resulta extraño y poco profesional, poco ético por decir mismo, que un año después de haber cobrado la consultoría, de haber entregado el informe, ahora se quiera decir que se han eliminado 35 páginas y que se ha mutilado. El 24 de junio de 2015, el Ministerio de Justicia entregó al presidente el informe final del caso Gabela. Así lo anunció la titular de la cartera de Estado. ¿Cuántos informes del caso Gabela se hicieron? Si la señora Ledy Zúñiga, el 3 de febrero del 2015, en rueda de prensa, aparece y dice que hay una conclusión de un informe preliminar y uno definitivo. Realmente la pregunta es, ¿cuántos informes hizo el perito Mesa respecto al asesinato del general Gabela? El 8 de marzo de 2016, Patricia Ochoa acudió junto a su familia a la Contraloría General del Estado para pedirle al entonces Contralor Carlos Polit que realice una auditoría sobre el informe de la muerte de su esposo. El 29 de julio de 2016, la Contraloría leyó de forma reservada el informe del borrador realizado, aunque no se permitió la presencia del abogado de la familia de Gabela. Finalmente, en el informe de Contraloría con fecha 31 de octubre de 2016, se puede leer que existe inconsistencia entre lo indicado por el consultor en relación a la entrega del tercer producto y la información remitida por la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Y aunque en las conclusiones se menciona que el equipo de control no evidenció firmas de responsabilidad del consultor en el documento, aunque éste les había indicado que sí las tenía, simplemente convino recomendar al Ministerio de Justicia que previo a la recepción y aceptación de productos contratados de consultoría, verifiquen que los productos e informes entregados estén respaldados con su firma de responsabilidad, a fin de que no se afecte el principio de transparencia. Lo raro es que ya es hora de que se contrasten los nombres y las fechas para que la justicia pregunte a estas personas, ¿qué pasó? ¿Por qué enviaron a eliminar páginas? ¿Qué pasó con ese informe final? ¿Dónde está? De que existe el informe final, existe. O sea, de que se fue realizado, porque fue hasta pagado, porque el acta de entrega-recepción es clara. Los 3 productos fueron pagados. Luego de que Lenín Moreno asumiera la presidencia de la República, Patricia Ochoa buscó que la recibieran para tratar el caso de su esposo.
mantuvo un encuentro con el mandatario el 11 de julio de 2017, en donde hizo 4 solicitudes: que se levante la confidencialidad del contrato que suscribió el Ministerio de Justicia con el perito Mesa, que se le otorgue el documento completo, que se levante la confidencialidad del tercero de los 4 productos que conformaron el informe de Mesa y que se retire la reserva de las actas que levantó el Comité Interinstitucional para investigar la muerte del general Gabela. Toda la cadena de omisión que ha habido es lo que nos da a la familia Gabela el hecho de que el Estado está guardando algo, está escondiendo situaciones muy graves con el caso Gabela. ¿Sí? Porque desde cuándo, como yo se lo dije al señor presidente Lenín Moreno, el 11 de julio del 2017, que fue la primera vez que yo hablé con él, y le dije, ¿desde cuándo un delito común se le impone reserva, confidencialidad? Si es un delito común, ¿por qué guardaron tanto tiempo el informe? ¿Por qué salieron a la prensa a decir que era un delito común cuando estamos viendo informes levantadas las reservas que dicen otra cosa? Yo creo que son los ministros que conformaron ese comité. El 4 de mayo de 2018, el juez Víctor Romero dispuso que el Ministerio de Justicia, en un plazo de 10 días, entregara toda la documentación relacionada con el informe sobre el asesinato del general Gabela. El 11 de mayo de 2018, el Ministerio de Justicia indicó a través de un comunicado que anteriormente esta cartera de Estado ya entregó la documentación a la Defensoría del Pueblo de acuerdo a lo solicitado. El 29 de mayo de 2018, Romero, juez de la Unidad Judicial de Tránsito de Quito, levantó la reserva de la información relacionada con la muerte del excomandante de la FAE, Jorge Gabela. Y finalmente, el pasado 4 de junio, el presidente Lenín Moreno anunció la desclasificación de la información correspondiente al caso. Por eso nuestra exigencia como familia Gabela es que el día que el señor presidente reciba al perito Mesa, esté presente la familia del general Gabela. Como estamos hablando que todo ya se ha desclasificado, yo creo que estamos en la obligación de exigir que ese día, mientras el perito Mesa le entrega la información al señor presidente, estar presentes junto con el abogado y, si es posible, como reza el mismo decreto ejecutivo que fue creado para la investigación del general Gabela, el decreto ejecutivo 1317, ¿sí?, que dice que si se encuentra alguna acción de penal, sea el mismo señor presidente que deposite en las manos de la Fiscalía. Pues entonces sería bueno también que ese día esté presente alguien de la Fiscalía para que escuche lo que va a decir el perito Mesa delante de la familia y delante del señor presidente. Me sorprende que a estas alturas de la vida digan que se desclasifican los documentos de la CNI, cuando a estas alturas del camino la mayoría de los documentos ya no han de existir, ya han de haber desaparecido. Esta semana, Jessica Jaramillo, ex coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia, quien estuvo encargada de administrar el contrato pericial del caso Gabela, ratificó que sí hubo un tercer producto. Por asuntos de reserva, los funcionarios que hemos estado actuando en este proceso, o los exfuncionarios en mi caso, hemos no podido hablar porque precisamente por la reserva del caso, porque este caso tiene 2 condiciones, es la confidencialidad y la no divulgación de la información. Entonces, esto obviamente nos pone en una situación compleja. Hay cosas que están por más lógicas, ¿no?, que son por demás lógicas. El primer producto se entrega el 11 de abril, el segundo producto se entrega el 15 de mayo. Si el segundo producto, tal y como consta en la cláusula del contrato, cuya conclusión hubiera sido que es un asunto de delincuencia común, el Ministerio tenía la obligación de haberlo cerrado el 15 de mayo, en ese momento a través del Comité Interinstitucional, pero no. El 8 de julio, cuando yo no estaba en funciones, porque yo entro en funciones el 1 de agosto, el 8 de julio se recibe el tercer producto y el Comité Interinstitucional hace una serie de reuniones en donde van a validar esta información. Lo hizo luego de que fuera notificada por la Contraloría con una predeterminación de responsabilidad civil o glosa por haber pagado por un producto que no existe. Fiscalía llamó a comparecer a Jaramillo el pasado 15 de junio, mientras que el perito Mesa, quien tiene previsto arribar hoy al país, deberá hacerlo el próximo martes 19 de junio a las 9 de la mañana. Mesa, quien nos dijo que no daría entrevistas hasta llegar a suelo ecuatoriano, publicó el pasado 15 de junio a través de su cuenta de Twitter una peculiar carta abierta en la que manifiesta
queremos dejar sentado públicamente por temor a que en algún momento de nuestra estadía aparezca misteriosamente algún tipo de droga en nuestro poder, que ambos miembros de Consultoría Pericial no somos usuarios de ningún tipo de droga ilícita. Luego de casi 8 años de diligencias, documentos y promesas, Patricia trata de recomponer su vida, así como trata de entender qué fue lo que pasó con su esposo aquella madrugada de diciembre de 2010. Mientras espera respuestas, honra la memoria de su esposo con pequeños detalles. ¿Has pensado en la posibilidad de llevar esto a cortes internacionales? No, todavía no. ¿Todavía no? No. Yo creo que si, con la venida del perito, este caso llega a su fin, nos quedamos aquí en el Ecuador. Cuando hay las vías para solucionarlas, hay que solucionarlas dentro de un Estado. Creo que Jorge Gabela era así y eso nos enseñó. Jamás olvidaré el día que estábamos muy tensos por la persecución que sufría mi esposo. Y yo le rogué irnos de este país. Él me dijo que no, que de su país lo sacaban muerto. Pienso que honor a mi marido. Lo único que queremos es que la justicia reconozca que la Fuerza Aérea, que la Asamblea, donde destrozaron el buen nombre de mi esposo, reconozca públicamente que se equivocaron, que cometieron errores. Aunque confiesa que en algún momento perdió la esperanza, algo de ella le dice que quizás ahora sí hallará respuestas. Porque hasta el momento, el caso Gabela ha sido una especie de rompecabezas en la que todavía faltan piezas. Son demasiadas las interrogantes que están alrededor de este caso. No se trata de un asesinato común, definitivamente. Aquí hay algo más que merecemos los ecuatorianos conocer, para saber si se trata realmente de delincuencia común o de otro crimen de Estado. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan muy buena noche.